Bienvenidos a este número 116 del resumen semanal de trading, esta edición semanal donde hacemos un pequeño resumen, como dice el propio nombre, de la situación de los principales mercados europeos y americanos y sobre todo las acciones que nos vais solicitando, que cada vez nos solicitáis más, así que desde luego que os lo agradecemos. Vamos a dar la bienvenida aquí a los compañeros. Julio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buena. Pues ¿Cómo nada, aquí estás? preparándonos para una semana más, a ver qué nos depara esta semana en mercado. Muy bien. Manu, ¿cómo va todo por Valencia? Muy buenas, buena semanita. Y sí, como la semana pasada esperaba el martes, ahora esta semana también esperaré el martes a ver qué nos Esperaremos. acontece con el dato de la inflación. Muy bien. Vale, pues nada, vamos a, como siempre, a seguir con la estructura habitual. Antes de nada, quiero dar la bienvenida a Óscar, que es un nuevo suscriptor que se ha unido a nosotros. Gracias por la confianza. Ya tienes las formas de acceder a los distintos grupos de WhatsApp, tanto al formativo como al grupo operativo de Signal. Tengo dos cosas que deciros. Una, que si a lo largo del vídeo veis que os aporta valor, pues si le dais al me gusta, os lo agradecemos porque nos ayudáis a difundir el proyecto. Y segundo, es un día de avisos, porque esta semana que viene, si estáis para el sector asturiano, o visitantes, que también vale, tenemos jueves bursátil presencial en Las Caldas. Voy a intentar grabarlo también, igual que el anterior, así que lo colgaremos en la plataforma. Y bueno, intentaré, no sé si será posible lo del directo, igual es un poco más complicado allí en el balneario, pero bueno, que sepáis que como siempre el jueves, el 16 de febrero a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, tenemos una nueva sesión en directo allí en tiempo real, digamos, en el balneario, donde haremos algo parecido a lo de hoy, ¿no? Solo que, bueno, cara a cara es mucho más útil, más interesante. Y las dudas se resuelven mucho más rápido. De 7 a 8 y media, ya sabéis que tenéis aparcamiento abajo gratis, así que sin problema. Y al día siguiente, viernes y sábado, tenemos una edición de Las Caldas Trading Room Basic, o sea, online, el curso básico que ofrecemos. Si alguien está interesado, pues este fin de semana hay, hay curso. Venga, vamos a empezar ya con el IBEX 35. Lo voy a compartir en pantalla para ver cómo está el escenario. Aquí lo tenéis. Bueno, como siempre, nosotros dividimos la pantalla en dos partes, nos dedicamos al swing trading principalmente, aunque una cosa importante es que cualquier concepto que veáis hoy aquí es aplicable a cualquier marco temporal. Eso es importante porque hay gente que al final pregunta, ya, pero es que vosotros, yo soy más de medio plazo, me da exactamente igual. Los conceptos que aquí aprendemos los utilizamos en cualquier marco temporal, sea más core trading, más largo plazo o incluso más corto plazo, más intradía. Quiero mostraros también, a ver, esto que va a salir en pantalla. ¿Por qué digo que es aplicable a cualquier marco temporal? Bueno, sencillo, porque la base de todo es la ciclo de vida que Stan Weisting nos mostró ya en 1970 y tantos, ¿no? En la década de los 70 del siglo pasado. Y que hablaba de que una acción, o en realidad cualquier cosa graficable, sea acción, sea índice, sea criptomoneda, sea materia prima, no sé, lo que se os ocurra, siempre se encuentra en un momento determinado, o sea, en un marco temporal, siempre se encuentra en una de estas cuatro etapas, ¿no? La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 de arriba o la etapa 4. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Con esto, que es la base de todo, lo primero que hacemos es mirar el gráfico semanal, que aquí lo tenéis en pantalla, el gráfico semanal, y tratar de identificar en qué momento de esa etapa se encuentra, ¿no? En este caso es muy sencillo, porque nos encontramos en una etapa 2, con la media de 20, las características, bueno, las vemos en los cursos no formativos, lógicamente. La media de 20, que es la finita, alcista, la media de 40, que es un poco más gruesa, alcista, y los máximos relevantes crecientes y los mínimos relevantes crecientes. Esa es una de las definiciones objetiva, porque nosotros estamos empeñados en que las cosas, en que los conceptos que nosotros veamos sean objetivos, entendiendo por objetivos que una vez que entiendes el concepto, todo el mundo llega a la misma conclusión. Esta conclusión nos lleva, en este caso, a que estamos en una etapa 2 alcista. En una etapa 2 alcista que había llegado ya a uno de los objetivos, la zona de los 9.130, ¿no? Fijaros que a mí me gusta, ya siempre sabéis que os lo digo de una semana a otra, dejar el escenario que pensábamos, para ver luego, bueno, si ha sido correcto o si nos hemos equivocado, ¿no? Y en este caso, la semana pasada decíamos, tras 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas, porque lo veíamos así, tras 5 velas seguidas alcistas, además llegando a muy próximo a resistencia, parecía que le quedaba un poquito más, que podía subir un poquito más para luego comenzar una inhalación, que sería lo suyo. Y esta semana lo que ha ocurrido es que ha abierto un poco por debajo, se ha ido hacia arriba tal y como esperábamos y desde ahí ha comenzado la caída, ¿lo veis?
O sea que de momento el escenario se está cumpliendo y lo lógico es que esto tuviera más continuidad bajista. Un poquito más de continuidad bajista sería normal y no habría ningún problema. Claro, cuanto más profundidad haya, bueno, pues más riesgo hay de que el siguiente movimiento no sea muy fuerte. Por lo tanto, por eso tengo marcado aquí el nivel de retrocesos, que nosotros no nos complicamos la vida con números decimales y cosas esas, 40 y 60. 40 y 60 lo configuramos aquí en ProReal y listo. Entonces, toda caída de esta inhalación que se quede por encima del 40 es fantástico para los intereses alcistas. Eso significaría que el siguiente movimiento puede ser fuerte alcista. Si se cae entre el 40 y el 60, bueno, alcista, pero probablemente en primera instancia no supere este máximo anterior. Y si cae del 60 hacia abajo, lo más seguro es que ya no supere este máximo anterior en ningún momento. ¿Vale? Ese es un poco el resumen a rasgos generales. Lo vemos con más detalle en el curso intermedio. Entonces, bueno, ese es el escenario que haya inhalación en marco temporal semanal. En diario, fijaros, en diario tenemos las líneas horizontales marcadas, pero marcadas de una manera sencilla, es decir, con los máximos relevantes. ¿Lo veis? ¿Qué son estas flechas? Todas estas flechas que veis ahí. Son los máximos relevantes, que los vemos a través de un indicador. Los podemos ocultar si queremos y lo vemos. Ese indicador lo bajáis directamente de la plataforma y así os marca las zonas clave. Zonas clave donde los precios es muy posible que se paren. Ya sabéis que para nosotros soportes y resistencias, tan solo para encontrarlos, tan solo tenemos que mirar a la izquierda del gráfico o a la izquierda del precio y tratar de encontrar tres cosas. Bueno, pues una de ellas son máximos relevantes. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente el precio tiende a pararse en esos niveles. Cuando llega a los 9.310, pues ese precio tiende a pararse. Claro, la gente considera, a veces confunde con que la soporte y resistencia es un punto concreto. Es decir, el precio tiene que pararse en 9.310,80. Pues no funciona así la bolsa. Y cuanto antes te des cuenta de que no funciona así, antes aprenderás a acompasarte con el mercado. En este caso, ¿cuál fue el máximo? Por poner un ejemplo, 9.296. Bueno, pues 9.296, no 9.310. Estamos en la zona. ¿Lo veis? Ese es un concepto que es importante, que es importante. ¿Qué esperábamos esta semana? Fijaros, este es el viernes pasado, tal y como lo veíamos el fin de semana pasado era así, decíamos, hombre, pues lo que parece es que puede tener cierta continuidad alcista para luego caer. Y lo que ha tenido es arranque bajista, continuidad alcista para luego caer. ¿Lo veis? Ahí está. Vale, ya sabéis, bueno, concepto de análisis técnico básico es que, bueno, lo que era resistencia se convierte en soporte, ¿no? Y lo veremos en otros índices. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Aquí fijaros cómo sube, cómo se apoya en lo que era soporte y desde ahí, en lo que era resistencia previamente, ahí pasa ese soporte y ahí se aleja. ¿Ahora qué está haciendo? Vale. Ahora mismo, ¿en qué términos de etapa estamos en diario? Ya veíamos que en semanal estábamos en una 2 clara. En diario, ¿en qué estamos? Pues a día de hoy estamos todavía en una etapa 2, sin ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes y máximos relevantes crecientes. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Estructura de etapa 2 alcista. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora está cayendo con mucha fuerza, ¿lo veis? Está cayendo con mucha verticalidad. A día de hoy, porque todavía no ha acabado el swing bajista, vamos a ver si encuentro aquí el triángulo, aquí está el ángulo, fijaros que la caída de momento está siendo de un 78%, ya está muy cerca del 80% y eso es muy, muy, muy vertical. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Fijaros, la mecha por abajo nos indica que hay un intento de rebote en marco temporal inferior. De hecho, espera un momentito, vamos a verlo. Vamos a verlo en horario. Vale, aquí está, en horario. El ciclo de vida, aquí también lo vemos y estamos en plena etapa 4, bajista. ¿Por qué? Porque ha eliminado este mínimo relevante, que viene marcado por esta flecha, y este mínimo relevante, que viene marcado por esta flecha. Lo ha hecho en una exhalación, eso llamamos etapa 4 en este marco temporal. En los precios, ya sabéis que se mueven como un acordeón con respecto a su media de 20. Se acercan y se alejan. Se acerca y se alejan. Ese concepto, barrio sésamo. Nosotros nos interesa abrir posiciones cerca de la media y nos interesa cerrarlas lejos de la media. Bueno, en este caso, ¿cómo estaba? Claro, como había caído ya con muchísimas velas rojas y se había alejado muchísimo de la media de 20, ¿lo veis? ¿Qué ha empezado? Pues la típica inhalación. La típica inhalación que ha empezado con mucha fuerza. Claro, ha hecho un patrón de venta 1, que, ¿dónde ocurre? Lejos de la media, ¿lo veis? No ocurre cerca de la media. Si ocurre cerca de la media, ese patrón de venta 1 es operable, pero si ocurre lejos de la media, no es fiable. Así que lo más normal, fijaros, como ha arrancado con mucha fuerza, ya sabíamos, por doble motivo, que este patrón de venta 1 no iba a tener éxito. Lo más probable es que no iba a tener éxito. Dos motivos. Motivo número 1, lejanía con la media de 20.
lejanía del precio, donde ocurre el patrón de venta 1, que es en concreto aquí, en los 9.104 más o menos, con respecto a su media de 20 que andaba por 9.200. Motivo número 2, cuando una inhalación arranca con una gran vela sólida, lo más normal es que ese patrón de venta 1 no se pierda. Por lo tanto, parece ser que todavía puede continuar, subir un poquito más en el inicio de semana. En el inicio de semana lo más probable es que haya algún tipo de arranque, ¿no?, hacia arriba, dándole continuidad a la vela a la última vela horaria del viernes pasado. Dicho esto, bueno, pues cuanto más caiga, vamos a ver, hacemos el retroceso, vamos a ver el retroceso, ahí está, el retroceso es este, y de momento se ha parado en el 60%. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el movimiento posterior, bueno, pues ya no tiene tanta fuerza. Si se hubiera parado en el 40, cuidado que podríamos irse para arriba. Pero no, ya del último impulso alcista ha caído, pues eso, un 60%, entonces no esperamos, bueno, o si lo consigues con cierta debilidad. No creo que vayamos a superar máximos actuales. Antes deberíamos ir más abajo, ¿vale? Por lo tanto, esperamos semana de comienzo ligeramente alcista para luego quizás ir perdiendo fuelle. Esto en cuanto al IBEX 35. Vamos a hacer ahora el Europa Index, que ya sabéis que son el análisis... Espera, Juan. Perdón, sí. Que te corte. Lo que comentas, al final, lo que estás enseñando en el horario, en el horario, ¿vale? Patrón de venta, si te fijaste una similitud en lo que es en el diario, de que, ¿por qué dices que en el diario consideramos que va a dar el fallo de patrón de compra 1? Ajá. Lo teníamos en el horario en el de patrón de venta 1. Sí. Aquí, que si diera aquí, que si hace un fallo del patrón de compra 1, daría fallo, ¿te refieres? Sí, o sea, si tú te fijas en el horario, Sí. el fallo de patrón de venta 1, por cómo empieza la inhalación, Sí. por el grado tú indicabas por el grado de verticalidad, con lo del ángulo, si lo haces en el horario también te saldrá algo muy parecido. Vamos a verlo para que la gente vea lo que estamos hablando. Lo que hablamos de la 78. simétrica, que es la bolsa, por ejemplo. Correcto. Casi un 80%, un 80% de verticalidad de caída o de subida, bueno, pues nos habla de una posibilidad de fallo del movimiento posterior, efectivamente. Buen detalle. Porque nos habla del concepto de la simetría de la bolsa, y eso es importante. Los conceptos que nosotros aprendemos para el lado alcista son aplicables también para el lado bajista. Venga, saltamos al Europa Index, que ya sabéis que hablamos principalmente de los dos índices que consideramos más importantes, Eurostoxx y DAX alemán. Entonces vamos a ver cómo se encuentra. Tenemos en pantalla, voy a poner la estructura habitual de Swing Trading, que es esta, con gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues analizar, como siempre, el ciclo de vida. ¿Os acordáis del ciclo de vida? Os lo voy a poner en pantalla otra vez, a ver si lo veo, porque yo creo que lo podemos hasta... Vamos a ver un momentito. Lo voy a dejar aquí a la derecha, y fijaros, el ciclo de vida, ¿lo veis? Y ahora voy a quitar la media de 20, aquí en ocultar. Vale. Y ahora vuelvo a poner... ¿Lo veis? ¿Esto? ¿Tiene alguna similitud con esto? Es clavado, ¿verdad? Vale, pues este simple concepto nos permite cometer errores gruesos, nos permite evitar, mejor dicho, cometer errores gruesos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues sencillo, que si alguien te dice, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, tu vecino del quinto, te dice que hay un gráfico, un valor que está interesante, vosotros vais al gráfico, está interesante para comprar, vais al gráfico y lo encontráis dentro de una etapa 2 alcista, bueno, le podéis dar cierta credibilidad. Si, por el contrario, os encontráis que esa persona os dice, o leéis en algún newsletter o bueno, cualquier cosa, ahora hay miles de inputs, ¿no?, para comprar de recomendaciones, digamos, y entráis en el gráfico y os encontráis que estáis en plena etapa 4 bajista, no le deis mucha credibilidad. A priori no le deis mucha credibilidad. Bueno, pues esto es el ciclo de vida, que lo voy a quitar ya, voy a restaurar la media de 20, ahí está. Y ahora mismo nos encontramos en el análisis de etapa, que estamos en una clara etapa 2 en marco temporal semanal, porque tenemos media de 20 alcista, media de 40 alcista, lo veis que la tengo programada en Pro Real Time para que si es alcista sea verde y si es bajista sea roja. Imagino que eso se puede programar en cualquier graficador, ¿no? Así que no creo que haya mucho problema. Y desde ahí, bueno, pues ya vemos que es alcista, máximos relevantes ya van a ser crecientes, mínimos relevantes pues tienen toda la pinta de ser crecientes. Y ahora... ¿qué está haciendo? Bueno, pues tras una subida muy lejos de la media, lo veis, Barrio Sésamo, está muy lejos de la media, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. Fijaros que la vela semanal del viernes nos ha eliminado ¿cuánto de la vela anterior? No sé, 60, 70,
más o menos. 60 o 70%, eso ya empieza a ser serio, digamos. Así como, por ejemplo, en esta, ¿lo veis? Era una vela roja que parecía, bueno, comienzo de inhalación, pero sin embargo, ¿cuánto eliminaba? Pues no llega ni al 30, más o menos, o 30, por ejemplo, ¿no? Pues 30%. Eso nos indica continuidad alcista. Cuando la vela roja elimina más del 50, ya la empezamos a tomar más en serio. Más que nada porque eso probablemente en diario nos esté generando una etapa 3 o el intento de una etapa 3. Vamos a verlo. Por lo tanto, ya viendo el gráfico semanal, parece que esto puede tomarse un descanso, lo cual sería lógico porque lleva subiendo pues casi sin interrupción desde los, desde los 3.700 y hasta en 4.200. Más de un 10% de subida sin apenas descanso. Entonces es lógico que se tome un descanso. Para luego continuar subiendo, posiblemente. Entonces ahora, si esto comenzara un descanso, ¿hacia dónde creéis que debería pararse? Bueno, pues una de las zonas clave es lo que nosotros conocemos como soporte menor. Esto es un soporte menor. ¿Por qué es un soporte menor? La definición de un soporte menor, si esto cayera, vamos a suponer que esto cayera, la definición de un soporte menor es un mínimo, que sería este, que estaría visitando máximos previos. ¿Lo veis? Está visitando máximos previos. Pero ojo, zona de máximos previos. Es decir, yo no pretendo que me vaya a parar el precio en la caída actual, en la hipotética caída actual, no espero que me vaya a caer en 4.035,15. No funciona así. Esto a lo mejor se te cae a 4.050, a 4.020, por ahí, esa zona. En esa zona es donde tenemos que si ahí hay un giro, bueno, pues es posible que ese sea el bueno, ¿vale? Porque está en zona de soporte menor. Vale, eso en cuanto al semanal. Vamos a ver el diario. Venga, el diario, veo muchos conceptos aquí inmediatamente. Claro, cuando ya tienes los ojos, no sé cómo decirlo, entrenados, sí lo digo, entrenados a los conceptos que nosotros vemos en la formación, en cuanto, no sé, nada más ver el gráfico me saltan, ¿no? Es como si se me resaltaran como cuando en las series os pretenden resaltar alguna cosa en las series de televisión, ¿no? Y os llaman la atención. Bueno, pues a mí me saltan. En primer lugar, bueno, la primera que tengo marcada, este 85% de caída, nos decía que el primer impulso alcista no iba a superar este máximo anterior. Y aquí lo tenéis, ¿lo veis? Este no lo superó y hace inhalación. Segunda cosa que me salta es, estas tres mechas por abajo son tres negaciones bajistas, tres negaciones de intentos bajistas, porque fijaros, estas velas rojas, ¿qué eran? Vela roja contundente, vela roja contundente, vela roja contundente. Vale, tres velas rojas son eliminadas, son tres negaciones de movimientos bajistas. ¿Y negación de movimiento bajista qué es? Alcista. Bien. ¿Y qué pasó? Pues alcista. Terminó rompiendo por arriba. Ok. Siguiente cosa que nos indica. Arranca con fuerza, consolida y desde ahí intenta arrancar de nuevo. ¿Lo veis el movimiento? Arranca con fuerza, consolida y desde aquí intenta arrancar. ¿Y qué pasa en el arranque? Arranca que tiene... Aquí llegó a romper, porque fijaros que esto es una vela verde que supera claramente la zona de resistencia anterior y se da la vuelta. Es lo que se llama un fallo de ruptura alcista, ¿no? Y un fallo de ruptura alcista nos lleva al precio casi siempre como mínimo a la zona de soporte previo. En este caso aquí, soporte menor, aquí lo tenéis, 4.180, que es donde ha parado inicialmente en este comienzo. Esto es típico de comienzo de etapa 3. Esto es típico de comienzo de etapa 3. Entonces, no me extrañaría que, bueno, aquí estuviéramos viendo ya el final de esta etapa 2, el comienzo de una etapa 3 y quizás luego una etapa 4 que coincidiría tranquilamente con una inhalación en semanal, ¿lo veis? Al final, uno de los conceptos importantes que nosotros vemos es el concepto de alineamiento de marcos temporales. Y si vosotros no entendéis lo que está haciendo el gráfico en diario en relación a lo que está haciendo en semanal, lo mejor es que apartéis ese gráfico. Es que no sigáis con ese gráfico. Mejor dicho, no, lo apartéis desde el punto de vista operativo. Oye, no estoy entendiendo lo que está haciendo, algo no está encajando y entonces es mejor apartarse. Desde el punto de vista formativo, sí, por supuesto. Entonces, si ahora imaginaros que ocurriera esto, que ahora, bueno, pues ya vemos una etapa 2, de momento es una etapa 2 alcista, pero imaginaos que no tiene continuidad alcista y que empieza a irse un poquito para abajo. Sería una 3 y luego una 4 para abajo, bajista. ¿Vale? Una etapa 4, ¿en qué coincidiría? Coincidiría simplemente con una inhalación en semanal. ¿Veis cómo están como las matriuscas, están uno dentro de otro, las muñecas rusas están una dentro de otra, ¿no? Pues esto al final es lo mismo, es fractal, es un gráfico dentro de otro y tiene que estar alineado, no tiene ningún sentido, hay veces que no tiene sentido el gráfico diario con el semanal y si eso ocurre,
es cuando tienen que saltar las alarmas de que algo no va bien en el mercado, algo no está correcto y por lo tanto lo mejor es probablemente estarte al margen, ¿vale? En este caso sí encajaría perfectamente con ese escenario comentado de inhalación en semanal. No sé si queréis comentar algo o continúo con el DAX, chicos, ¿cómo lo veis? Sigue. Venga, vamos al DAX. Vemos que está muy similar. Lo de vida, ¿qué os voy a decir? Ya lo tenéis ahí. Espera, que acabo de fijarme aquí. Mirad, ya que estamos aquí, vuelvo otra vez al Eurostoxx, ¿eh? Mirad, un concepto de distancia de 2, que es el distancia entre la media y el precio. Voy a borrar aquí para que no haya tantas cosas. Borramos esto y borramos esto. Mira, un concepto que creo que puede ser interesante y que utilizamos mucho en Seeds Mentor y en las Caldas Trading Room es este. Mirad, cada vez que veáis un máximo relevante, tratar de medir la distancia de 2. ¿Qué es la distancia de 2? Pues fácil. Coges desde la media de 20 hasta la apertura del día, bueno, de la vela, mejor dicho, porque esto puede ser a cualquier marco temporal, de la vela que hace máximo relevante. ¿Lo veis? Y entonces aquí te sale un 4,94%. Perfecto. Vamos a medir la siguiente vez que ocurre esta situación. La siguiente vez donde tenemos un máximo relevante es este. Bueno, pues coges desde la media de 20 hasta la apertura, un 2,24. Vale. Vamos a ver el tercero. Máximo relevante, aquí lo veis, ¿verdad? Venga, desde la media de 20 hasta la apertura, 1,92. ¿Ok? Y vamos a suponer que este también fuera máximo relevante, que todavía no lo es. Podría serlo el martes, ¿no? Vamos a suponer que lo fuera, sería desde aquí hasta aquí. Vamos a ponerlo un poco grande. Fijaros, la evolución. En cuanto a la evolución, en cuanto a distancia con respecto a la media. Un segundito, voy a ampliar aquí un poco para que podamos verlo bien. Porque si no, a ver. Ahí, así lo quito. Era por quitar este de aquí, que si no, no se veía. Esta flecha. Mira, fijaros. Aquí la distancia era un 4,94 en este máximo relevante. Aquí la distancia en este máximo relevante es un 2,24. Aquí un 1,92. Aquí un 1,19. ¿Lo veis? Esto es un dato objetivo. Es un dato objetivo, ¿por qué? Porque es un número concreto. ¿Y qué está haciendo ese número concreto? Disminuir. Disminuir. Esto es lo que se llama pérdida de momentum. Es decir, la tendencia etapa 2 está perdiendo fuerza. Porque si no perdiera fuerza, si estuviera robusta y con ganas, esto pues no iría reduciéndose. Sería igual o se reduciría una vez y aumentaría en la siguiente. ¿Ok? Pero no, aquí hay clara tendencia bajista, entre comillas, descendente, bajista no, de incremento negativo. Esto es un poco como la inflación. Incremento negativo, ¿no? 4,94, 2,24, 1,92, 1,19. ¿Va subiendo? Sí, pero cada vez menos. El escalón, primero el escalón era así, en el segundo escalón era así, el siguiente era más pequeñito y el siguiente casi imperceptible o muy pequeñito, ¿no? Un 1,19. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una pista para saber que esa etapa 2 está perdiendo fuelle y que lo más normal es que empiece una 3 y luego posiblemente una 4, que es el camino lógico, ¿no? ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues muy sencilla. Cuando vosotros estéis en un valor comprado y estáis en una etapa 2, más o menos disfrutando, pues de la subida del precio, bueno, pues vosotros ya sabéis que si esto ocurre, lo más probable es que esa etapa 2 esté llegando a su fin. Y en ese caso, ¿qué podéis hacer? Bueno, pues evidentemente o ir reduciendo posiciones o ir cerrando incluso la posición, como queráis. ¿Vale? Es un concepto muy interesante y que, claro, lo puedes o ejemplificar, pero cuando ya lo conoces y ya llevas tiempo viéndolo, pues simplemente a simple vista lo detectas. Venga, saltamos al DAX, se me enrollo. Ciclo de vida, etapa 2, etapa 3 arriba, etapa 4 abajo, 1, etapa 2. Ahora mismo estamos en una clara etapa 2, con media de 20 alcista, media de 40 alcista, incluso la media de 200, cada vez que veo esto veo a Julio, la media de 200 aquí al lado, y nos vamos para arriba, vale, sube con mucha fuerza, y esta ha tenido una vela de rechazo, una vela de reversión, la top tail, ¿no? Hombre colgado creo que se llama. La top tail, junto con estas, fijaros, pues aquí tenemos otra, top tail. ¿Qué grado de penetración tiene? Bueno, estamos entre el 40%, así, bueno, muy cerca del 50%, cuidado. Empieza a ser importante. Y además, fijaros que después de una subida desde los 13.700 hasta los 15.600, esa subida importante en torno a vamos a ver, en torno a un 13%, pues lo más normal es que haya algún tipo de, a ver si lo pongo, hay algún tipo de inhalación, ¿no? Sería lo suyo. Vamos a ver en diario. En diario decíamos, aquí, con este grado de, vamos a quitar esto un segundito, con este grado de verticalidad, decíamos, uy, lo más normal es que el primero no consiga irse hacia arriba directamente
superando máximo anterior, sino que se tome descanso, efectivamente. Se tomó descanso, incluso por 2 veces, y luego sí, luego continuó su camino alcista. Al final lo único que hizo aquí es consumir tiempo, ¿lo veis? No ha hecho absolutamente nada más. Y eso que ha permitido, bueno, pues que reducir la distancia que había en el último máximo relevante, que era que era del 4, un poquito más, a ver, ahí, del 4,88, fíjate, fijaros, 4,88, bueno, pues cuando rompe, el día que rompe, apenas era de un 0,67. ¿Qué quiere decir esto? Operación cerca de la media de 20, interesante. Abrir posiciones lejos de la media de 20, no interesante. ¿Ok? Venga, esto ha subido, ha alcanzado un nuevo máximo y ahora, pues fijaros, ha intentado arrancar y ha tenido lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista. Esta vela es el fallo de ruptura de continuación alcista. Ahí la tenéis. ¿Okay? Y desde ahí, bueno, pues cada vez que ocurre eso, el precio normalmente se va a ir como mínimo a la zona de soporte previa, que es justo donde se ha parado. Fijaros, importante esto, porque ahí la pongo, la voy a poner ahí, a pesar de que ahí no me gusta que sea un punto, sino una zona. De hecho, sobre todo en soportes menor, siempre represento, a ver si lo quito, siempre intento representar, a ver, ahora, zona, no represento punto, porque ahí, porque es ahí donde se va a parar. Fijaros, en esta zona es donde se va a parar. Y fijaros dónde se para el precio, justo en este nivel. En primera instancia se ha parado aquí, puede que intente irse hacia arriba un poquito, pero lo más normal es que empieza a ser una etapa 3, posiblemente dentro de poco, para luego una 4. Y lo mismo me encajaría este posible movimiento bajista en una inhalación en semanal. Así que ese es un poco el escenario que veo para Europa. Quizás arranque lateral alcista un poquito, porque parece que he empezado un poco las mechas por abajo, pero lo más normal es que no superemos este máximo de los 15.676 ahora mismo, esta semana, y que al contrario haya algún tipo de inhalación. Dicho esto, si no queréis añadir nada, chicos, empezamos con las acciones que nos han solicitado las personas a través de, principalmente a través de Twitter, alguna llega por correo y otras pues a través de los suscriptores, ¿no? Las personas suscriptoras, como por ejemplo José Olivé, que nos pregunta, Manu, por un análisis general de 2 acciones. La primera de ellas es Fluidra. Fluidra. Sí, vamos a ver Fluidra. Ahora comparto, espera, compartir, ya está. Vale, ¿ya se ve pantalla? Ya lo estamos viendo. Fluidra, vamos a ver la situación de Fluidra. Vale. ¡Uy, qué ciclo de vida tienes ahí! Me encanta Fluidra. Desde el punto de vista formativo es maravilloso, porque es para poner sustituir en el manual que tengo, pues sustituirlo y poner esta, porque es precioso. A ver, esta cuando la analizamos, no sé si hace la semana pasada o hace 2, ya comentábamos que llegando a la media del 200, lo que actuaría como resistencia y empezaría la inhalación. Por lo que veo, esta semana ha empezado la inhalación. Voy a ajustarlo. Y ahora lo que debería de hacer es ir a visitar la zona de soporte, que será la zona de los 15,73 en primera instancia. Si respeta a esto, aunque para el siguiente intento, como ha empezado con una gran vela sólida, no creo que pueda con ello. Entonces será para el retest. Lo que creo que puede hacer mejor es llegar a esta zona, intentarlo de nuevo, bajar y a partir de aquí sería entonces el momento. O sea, Fluidra para posiciones alcistas no la veo hasta dentro mejor de un mes y pico. Si nos vamos al plano diario, teníamos una etapa 2, aún estaría como una etapa 2. Ya el impulso ha consumido prácticamente un 100%, estamos hablando de un 80%. Esto ya es un indicio de que la etapa 2 está a punto de finalizar para entrar en una etapa 3. Si no supera la media de 200 y por cómo está en el plano semanal, lo que veo es que esta semana va a tener que caer más. Ir a visitar la zona de los 15,77, 73, y si no puede con ella, pierde esta zona. La siguiente zona va a ser los 15,12. Desde donde viene, que viene desde máximos, no creo que vaya a perder el lunes esta zona, los 15,78. Y si los pierde, no me lo terminaría de creer por lo que conocemos como el corredor cansado. Al final tenemos aquí ya 5 velas bajistas, sería la sexta, desde máximos. Entonces, lo que creo que puede pasar esta semana es que pueda caer esta zona, vaya hacia la media de 200 gap
y de aquí vaya a ir a visitar los 15-17. Esto es lo que pienso que puede pasar entre esta semana y la que viene. Entonces, para posicionar al alcista me esperaría al menos un mes y medio, que entonces sería el momento bueno, superar la media de 200 y ya al siguiente objetivo irse a visitar los 20 euros. Muy de acuerdo, está girando, pero todavía está un poco tierna. Nos vamos a ver a Acerinox, que es la otra que nos pide José, suscriptor. José, vamos a ver. Acerinox. Vale, esto ya hace bastante tiempo que no sale y está bastante desactualizado. Acerinox, tendríamos una etapa 2. Esto no lo consideré del todo acuramiento porque la media de 20 no estaba alcista, sino que estaba plana o apenas bajista. Lo que a nosotros nos gusta es normalmente que esté con cierto grado de verticalidad para darle, digamos, mayor seguridad. De todas formas, al superar los anteriores dos máximos relevantes, por lo que ya estaríamos en una etapa 2, llega a zona de objetivo, que tenemos aquí un pequeño gap en la zona de los 10-30, y empieza la inhalación. Esta inhalación está visitando lo que sería el soporte menor. Encima, sí, por encima del 60%, así que lo suyo es que, a veremos en el diario, baje un poquito más y dentro de una semana entonces sea el momento indicado para subirse. El problema que veo es que normalmente en estos casos, por cómo empieza la inhalación, suele hacer retest. Entonces lo que creo que puede visitar un poco como fluida, que suba, baja y este sería el momento indicado de incorporarse para ir a visitar ya la zona de los 11.40. Si nos vamos al plano semanal, aquí ya sí que estaríamos etapa 4, etapa 3, etapa 4 porque pierde los dos mínimos relevantes anteriores, pero como la media aún está, ahora empieza a ponerse bajista, pero la de 40 aún sigue alcista, por eso no sabría si decirte que en etapa 3, etapa 4. De todas formas, al final lo que consideramos el corredor cansado. Ya ha bajado bastante, visitado zona de soporte menor. Lo que espero es que haga una inhalación hacia la media de 20 sesiones, que ahora sería visitar lo que antes era soporte, ahora sería resistencia menor, que sería esta zona de aquí, para entonces empezar a caer hacia la siguiente cota, que va a ser los 9.25. Esto es lo que espero esta semana, que puede ser que sea el acompañamiento del semanal. Perfecto, muy de acuerdo. Giuseppe y Juan, dos suscriptores, nos piden Celnex. Celnex estaría ya en una etapa 1, veníamos de una etapa 4. Aquí lo intentó, pero al final tuvo rechazo, así que continúa. Como empezó, aquí tenemos el mínimo relevante, por cómo empezó la inhalación, debía de dar un fallo de patrón de venta 1, que es lo que tenemos aquí. El fallo de patrón de venta es que no pierda el soporte anterior, que es lo que nos ha hecho aquí. Ya llevamos 4 cierres por encima de la media de 20, incluso empieza a ponerse alcista, por lo que consideramos ya que ha pasado lo peor Celnex y estaríamos en una etapa 1. Si nos vamos al plano diario, esto voy a borrarlo, que no sé de cuándo es. Está atacando lo que sería la resistencia, la media del 200 dentro de una etapa 2. Parece ser que la ha superado y que ahora lo que ha hecho es la inhalación apoyándose en la media de 200. Entonces, por cómo está en el plano diario, lo que considero es un buen momento para incorporarse con objetivo hacia la cota de los 39.40. Entonces, lo que creo que esta semana podría hacer es ir a visitar esta zona, que sería pues en el marco semanal el patrón 1, 2, 3 y 4, que en el momento que supera los máximos es un patrón de arranque, sería visitar el siguiente objetivo, que será los 39.40. Entonces, esta semana considero a Celnex alcista para ir hacia esa zona. Sí, muy de acuerdo con el gráfico. También es verdad que si el IBEX consideramos que puede caer un poquito, pues igual le cuesta, ¿no? Pero sí que tiene aspecto alcista. Kikirimiau, que es seguidor en Twitter, nos habla por SACIR. Nos pregunta por SACIR, mejor dicho. Vamos a ver SACIR. Vale.
A ver qué dije la semana pasada. O sea, tengo aquí los objetivos marcados de los 3.13. Entonces, esta me acuerdo que salió la semana pasada, la anterior, lo que comentaba. Mira, revisaré a ver si lo dije bien, que era que visitar los 3.13. Si nos vamos al plano diario, tenemos 2 velas de momento. Tenemos, eso sí, si visita los 3.13 esta semana, tendríamos... Un cierre claro, ¿eh? Sí, al final, a ver si lo puedo dibujar bien. Tendríamos 1, 2 y 3 grandes velas sólidas y nosotros al final lo que solemos hacer es eso, cuando hay 3 grandes velas sólidas, vender. Puede ser que haya una cuarta, pero por seguridad normalmente suele haber 3 como máximo. Entonces en 3.13 vender. Y si nos vamos al plano diario, etapa 2 claramente, 5 velas alcistas con una gran vela sólida o de mayor rango respecto a las anteriores. Esto lo que nos suele indicar es que posiblemente esté llegando al fin del movimiento, en este caso de la exhalación, y empezaría la inhalación. Por lo que considero que esta semana lo que puede hacer es ir a visitar el soporte que tenemos aquí, que sería el anterior máximo, que sería el soporte menor y este gap. Es decir, visitar esta zona, le dará tiempo a la media de 20 llegar hacia aquí. En vez de estar un 6%, puede ser que se esté aquí en esta zona al 3%, no lo sé. Y en este momento comprar por patrón de compra 1 para entonces ya sí que ir a visitar los 3.13. A ver si lo puedo... Manu, una Sí, cosilla solamente por puntualizar. Sí, si miras en semanal, la proporcional del impulso, pues te sale el mismo objetivo, ¿no? esto sería así. Copio, pego. Clavado, Sí. clavado. Esto Vale, pues pues hacia ahí, que lo tendré marcado por aquí. Sí. Esto es lo que considero, pues entre esta sí, para esta semana, a ver si llega. sí, bueno, efectivamente. Muy bien, muy interesante, Sacir. IAG es la siguiente que nos piden. ¿Vale? IAG etapa 2 semanal. Mira, lo que decimos de 3 grandes velas. 1, 2, aquí he tenido 2 pequeñas, pero imagínate que esto hubiese sido una tercera, más que nada para guiar un poco a la gente. Empieza la inhalación. Veremos de momento, esta semana en el diario veremos si continúa o no. Por el momento, al final llegó a objetivo, empieza inhalación, y ya veremos para cuándo sería el momento para incorporarse, para ir a buscar los 2.14. Si nos vamos al plano diario, ya sí que no me gusta tanto. Tenemos lo que conocemos como techo redondeado, un doble máximo, que tendríamos aquí 1 y este 2. Cuando tenemos un doble máximo, digamos que el patrón de compra siguiente, que sería en este caso este, no nos gusta, porque va a tener esa doble resistencia. No ha podido, pierde la zona de soporte, movimiento fluido a su izquierda. Vamos a ver en el diario si puedo ver más zonas de apoyo. Una posible zona podría ser esta, que ya la ha perdido. La siguiente zona va a ser los 1,79, que parece ser que se ha apoyado. Y desde ahí ha subido. De todas formas, por cómo ha empezado, lo que creo que puede hacer esta semana es continuidad bajista realmente. Mira, aquí tenemos, habíamos indicado el tema de zonas de los máximos relevantes que habías dicho al principio. Otra zona son los gaps, que ahora mismo aquí no veo, estos muy pequeñitos para verlos. Luego a ver si en otro gráfico lo veo. Y otra zona sería la zona de congestión. Estoy viendo aquí la zona de congestión. Un cierre, un mínimo apertura, un mínimo, otro mínimo. Al final estamos viendo esta zona, que si lo alargo, podemos ver aquí, al final llega a zona de congestión y rebota. Esta semana lo que considero está una etapa 3 y una etapa 3 puede ser que venga a visitar este gap para luego seguir cayendo más. Sí, estoy muy de acuerdo con el análisis que acabas de hacer. Yo solo recalcaría en semanal, vuelve a poner el gráfico, el soporte en el anterior máximo relevante, ese que habías borrado, no sé si te acuerdas. En abril tienes un S. Mira. Sí, y quiero explicar el concepto del corredor cansado. El corredor cansado. Fijaros, cuando nace el último arranque alcista en gráfico semanal,
vemos como tiene 1, 2, 3, 4 velas seguidas, 4 velas seguidas alcistas. Ahí ve, 1, 2, 3. Cuando rompe la tercera, de hecho, quita las 3 últimas velas, porfa, para que se vea cómo lo veríamos. Ahí, vale. Bien, por proporcionalidad de impulsos, sabemos que es posible que supere los 1,86. Lo sabemos por esa proporcionalidad de impulsos, nos llevaría a esos, bueno, no sé, casi 2 euros. Sin embargo, no. Y además, eso, que llegue ahí nos lo apoya en que lleva 3 velas seguidas y que si rompe esa resistencia, lo más normal es que no haya mucha continuidad mucho más allá. ¿Por qué? Porque ocurre lo que llamamos del corredor cansado. Si el movimiento de un precio nace desde muy lejos y tiene que superar una resistencia que está obviamente muy lejos, es posible que la rompe, pero lo más normal es que cuando la rompa, luego ya se caiga. ¿Por qué? Porque el corredor está agotado. Ha nacido desde 1,4, ha empezado a correr en 1,4 y cuando llega a 1,86 pues está agotado. Cosa distinta sería si esa resistencia, que sigue en 1,86, el movimiento hubiera nacido en 1,7. Ok, entonces sí, entonces es posible que en 1,7 que acabo de empezar estoy con muchísima fuerza, ¿no? Hay mucha demanda, el dinero todavía no se ha agotado de comprar. Entonces, sí, en ese caso, la ruptura de la resistencia sí que sería creíble, ¿vale? Nada, era solo por comentar este detalle, que no sé si lo expliqué muy bien, pero bueno, espero que se haya entendido. Venga, la última que nos pide Kikiri Miau es Banco Santander. Vale. Vamos a ver. Vale. Lo tenemos que está en una etapa 2. La semana pasada superó el máximo relevante de los 3,35 y la siguiente zona son los 3,57. Vamos a actualizar y creo que aquí lo del corredor cansado podremos aplicarlo. Voy a dejarlo limpio por si acaso. Vale. Llegó al máximo que tenemos aquí. Esta semana ha llegado y desde ahí lo que toca es la inhalación y más estando a un 22% de la media. En el plano diario también tendríamos una etapa 2, 2 toques a lo que era el objetivo y empezará la inhalación. Esta inhalación, vamos a ver, dependerá dónde pare. Si para al final, lo que has comentado al principio del vídeo, en la zona de los 3,35 aproximadamente, sí que podría tener cierta fuerza para superar e irse. La siguiente cota va a ser los 3,73. Pero viendo lo extendido que está en el plano semanal, dudo que vaya a poder superar esta zona, ¿eh? Entonces, sí, a ver si... Es posible que haya una corrección más profunda, sí. Sí, o bien que consuma tiempo, que al final, en vez de que empiece una inhalación y caiga hasta los 35 aproximadamente, al final que consuma tiempo, esperando que llegue la media de 20, entonces sería el arranque. Esto lo que nos llevaría es que en el diario esté en esta zona haciendo un rango lateral hasta que llegue la media de 20 y entonces en el momento que superase los 3,56 sería cuando miraría entonces de entrar para largos. Hasta entonces la verdad que esperaría. No veo lo que está claro, Manu, es que si tu visión de inversión es de swing trading, el momento de salida aquí hubiera estado bastante claro, ¿no? Bastante evidente, ¿no? Bien, vale, ahora toca esperar a cómo es esa inhalación, porque de los movimientos contra tendencia, importante esto, de los movimientos contra tendencia, es decir, lo que nosotros llamamos inhalaciones, retorno hacia la media de 20, de la fortaleza de esos movimientos nos va a ayudar a, abro comillas, predecir un escenario para el siguiente movimiento alcista. ¿Okay? Si el movimiento contra tendencia es cortito, es que hay mucha fuerza alcista. Si el movimiento contra tendencia es muy grande, es que ya no hay esa fuerza alcista. Y por lo tanto, el movimiento posterior se espera más débil. Venga, nos quedan 3 últimas del mercado, en este caso español. La semana pasada no entraba una petición, o sea, ya habíamos grabado una petición de un seguidor de Twitter o una seguidora de Twitter, no sé lo que es la hora, es el nick, nos hablaba de Robi. Vamos a echarle un vistazo, ya que no lo pudimos hacer la semana pasada. No sé. Robi. Robi. Laboratorios. Vale. Vale.
al final aquí tenemos ciclo de vida, Clarísimo. etapa 4, llega a zona de soporte, llega a una posible zona de objetivo en el momento de la inhalación hacia la media de 20, ya tenemos 2 cierres por encima, la media de 200 actuando de resistencia, veremos esta semana en el diario qué puede hacer. Normalmente esto es una vela de reversión, de todas formas, como es alcista, veremos si es para caer o para seguir un rango lateral durante una semana más. Si nos vamos al plano diario, a ver, llegó a objetivo. Desde ahí ha empezado la inhalación dentro de una etapa 2. Tenemos mechas por abajo, esto es bueno, al menos en esta vela. Lo que entonces esta semana, mira, para el corredor cansado, al final aquí si supera esto, para llegar al siguiente objetivo, que son los 45 euros, lo suyo no es, si va a visitarlo, lo más seguro es que cuando llegues para caer de golpe y no pueda ir a visitar los 46. Al final lo que buscamos es los dientes de sierra. Entonces lo que está haciendo es, aquí tenemos, voy a limpiarlo para que se vea todo bastante mejor. Vale, ahora a ver. Objetivo primero, en esta exhalación, era el hueco profesional que tenemos aquí. Aquí habría uno. Al final, como viene el movimiento desde donde nace, lo suyo es que cuando llegue haga una inhalación hacia la media de 20. Esto es para coger más fuerza para seguir subiendo. Porque si no, es el visitar esta zona como que no hubiese sido creíble. El jueves 2 de febrero, hueco profesional alcista para llegar a la siguiente zona, que es los 41 euros. Ahora estaría haciendo pues lo mismo. Entonces, lo que considero es que esta semana, tal vez, como no, esto sea un patrón 1, 2, 3, sea realmente que ahora esté cogiendo fuerza en el diario para irse a visitar la siguiente zona, que ya va a ser la zona de resistencia menor, los 42,60. Entonces, lo que considero que esta semana puede hacer es ir a visitar hacia los 42,60. Yo por comentar un poquillo, en semanal parece que la etapa 4 pudiera estar acabando, ¿no? Primero por la formación de ese suelo redondeado que nos ha dejado y por el arranque con una gran vela sólida, ¿no? Y ya que ya tenemos 1, 2, 3 cierres por encima de la media de 20, ¿no? Por lo cual, bueno, nos sugiere que cuanto menos el siguiente patrón de 20 a 1, si lo diera esta semana, pues pudiera dar fallo, ¿no? ¿Vale? Por lo cual ya tendríamos un poco la confirmación en semanal de la etapa 1, ¿no? Y que, bueno, un poco concuerda con lo que estás comentando del diario, ¿no? Que quizás esta inhalación que empezó el jueves pueda tener esta semana un poquito más continuidad, pero lo normal es que acabe dando un PC1, bueno, y que tenga continuidad esa etapa 2 en diario hacia objetivos más arriba, ¿no? Perfecto, así que buenas perspectivas, buenas perspectivas para Robbie, a pesar de que pueda empezar un poquito cayendo. Vamos a las dos últimas. Iván nos pide próximas resistencias de Jaydanet. Vale. ¿Cómo detectas resistencias, Manu? A ver, tenemos aquí al final, esto es de cuando, no sé, la analizaríamos en su momento, el doble mínimo que tenemos aquí, esto nos indicaba ya que, digamos, habíamos visto lo peor de Gennady desde el lado bajista. En el momento que ha superado ya esta resistencia, este máximo, ahora lo que veo que ya pasaría a estar en una etapa 1, que es al final cierres por encima, y normalmente en una etapa 1 al final es el cruzar la media de 20 sesiones. Lo que estoy viendo esta semana es que tal vez hayamos visto el acunamiento, la media de 20 esté poniéndose cada vez más vertical, con mayor grado. Entonces, si esto es el acunamiento, esto va a terminar siendo el mínimo relevante, zona de soporte, los 2,19, y que hayamos visto lo peor y por tanto la siguiente cota va a ser ya los 3,50, que son la media de 200, es lo que considero que podría pasar durante las próximas semanas. Al final está haciendo dentro de este rango lateral, ha hecho un fallo de patrón de ruptura de continuación bajista que tendríamos aquí, y cuando da un fallo es ir a visitar la zona de resistencia, que es lo que ha hecho esta semana. De momento
está habiendo un rechazo, entonces lo que considero es que va a estar dentro de este rango lateral, definiéndose. Eso sí, creo que ya hemos visto lo peor con este acunamiento. Si nos vamos del lado diario, tendríamos, vamos a ver, una etapa 2 teníamos aquí, rechazos dentro de la media del 200, está, digamos, en el terreno este, decir, o me hago una inhalación para caer, o lo que conocemos como patrón blast al final. Entonces, aquí ya sería la etapa 4, pues hemos tenido un cierre, un cierre por debajo de 2 mínimos relevantes, que ahora sería ya etapa 1. O sea, al final esto es un microciclo de 3 etapas muy rápido. Entonces, ahora lo que considero que puede estar haciendo es, superó estos máximos, ahora lo que va a hacer es apoyarse a la media de 200 y a partir de aquí ir a buscar los 2,92 y la siguiente zona va a ser, sí, 2,92,3 y la siguiente zona ya va a ser ir a visitar lo que comentó en el semanal, los 3,50. Entonces, Dani, desde el punto de vista para esta semana lo veo que tal vez pueda caer hasta este punto para coger, digamos, fuerza y a ir a atacar cotas mayores. Yo por puntualizar un poco en consonancia con lo que estás diciendo, yo a Jaidané le auguro un principio de semana bajista, continuando la inhalación, que parece que inició el viernes, y creo que va a tener un final de semana potente de arranque y que se puede ir perfectamente, si no a final de semana al siguiente, en torno a los 3,40, 3,50. Perfecto, venga, pues vamos a finalizar la sección Local Market hablando de, Luis nos pide Energy Solar con ticker ETC. Sí, porque no lo conozco. ETC. Energy Solar. Escribe solar ahora, Vale, es bastante reciente. Sí, nueva de este año prácticamente, ¿no? 2013, esto es de diciembre prácticamente. Vamos a ver, en el plano semanal no puedo ver mucho, solo veo aquí al final lo que consideramos esto es una bottom tail encubierta, entonces el momento que supere el máximo de los 7,10 es para tener cotas superiores. En el plano diario, medias alcistas, esto podríamos considerar ya soporte, los 5,77 no los dejaría perder para nada. Y al final lo que considero está llegando a zona de congestión, tal vez lo que haga es subir un poco más. No me creería que supera los 7,55, por eso del corredor cansado de 5 sería la quinta o sexta vela alcista para intentarlo. Entonces, si llega ese momento, lo que espero es una inhalación y si se mantiene por encima de la media de 20 sería el momento para comprar para largos, donde la siguiente zona ya va a ser los 10 euros. El volumen no lo sé, no lo tengo aquí. Lo acabo de mirar, lo estaba mirando ahora mientras tal, es un 40.000 de media, 40.000 títulos. Por lo tanto, cuidado porque eso nos genera un spread, generalmente un spread bastante grande. Spread es el diferencial entre compra y venta. Más que nada, también el horario alcista, lo que considero que puede pasar es esto al final. Si llega a esta zona por el tema del corredor cansado, lo que esperaría es la inhalación hacia la media de 20 y en ese momento buscar lo que conocemos como patrón de compra 1, es decir, que supere el máximo del día antes para comprar. Esto sería aquí, en este caso, el patrón de compra 1 de esta semana. Es decir, Luis, tal y como nos preguntas, para la entrada, ahora mismo no, a pesar de que pueda seguir subiendo. Igual te decimos, mira, no entres ahora, yo no entraría ahora, y sin embargo tienes un lunes alcista e incluso un martes alcista. Puede ser. Sí, puede ser. Pero nosotros, nuestra forma de operar es que abrimos posiciones, bien sea largas alcistas o cortas bajistas, cerca de la media de 20. Y ahora mismo, a día de hoy, ya está a un 6%, es ese 6% que tienes ahí en pantalla. Y si suponemos que el lunes abre con otra vela como la del viernes, por ejemplo, alcista, esa distancia de 2 pues pasaría a ser un 7 o un 8%. Entonces, quiero decir con esto que puede llegar a la confusión el mensaje que hacemos de decimos, mira, no entres
y luego entras el lunes, ves el lunes y, coño, pero me dijeron que no entrara y esto subió un 3%. Sí, sí. Nuestra recomendación sigue siendo, nuestra orientación sigue siendo lo mismo. No entres. Por ese preciso concepto, que nosotros abrimos posiciones cerca de la media de 20. El escenario mucho mejor sería el que comenta Manu, que esperamos que no haya subida, y cuando haya la bajada, si en esa inhalación, la bajada, que es el retorno del precio de la media de 20, queda por encima de una media de 20 alcista, el giro empieza por encima de una media de 20 alcista, ese es el momento adecuado, con unos objetivos muy interesantes en ETC, porque fijaros que se puede ir a 10, ¿no? Cuidadito cuidado con el volumen, que es bastante escaso, y quería que pusieras un momentito el horario, porfa. Sí. Y a raíz de lo que estás comentando, ¿Mm? ¿vale? Cuando termine lo comentaré el motivo de por qué compramos ahí y no haría la compra el lunes. Vale, no, en horario solo quería que ocultes un momento la media de 20. Nada, si vas donde pone SMA 20, ahí ocultar, efectivamente, fijaros, ¿qué tenéis ahí? El ciclo de vida. ¿Por qué lo recalco? Porque empezamos viéndolo en semanal, lo vimos en un diario y ahora aquí lo tenéis, en horario, ¿lo veis? El ciclo de vida es continuamente lo que a nosotros nos orienta, ¿no? Es nuestra brújula. Bueno, nada, simplemente quería destacarlo porque estaba en otro marco temporal que no habíamos visto hasta ahora en este resumen. Decías, Manu, el último detalle del energy solar. Sí, si comprase, por ejemplo, el lunes, al final es el objetivo, 7,54. Si compra el lunes, va a comprar, por ejemplo, imaginemos en 7,8 y el soporte va a ser la zona de los 5,76. Al final está intentando un beneficio para lo que es esto, un riesgo. Si comprase, digamos, a finales de semana que pasa este movimiento, lo que podría pasar es que entonces el soporte, si entra, o sea, empezaba cayendo, cae por encima de la media de 20, el soporte tal vez esté aquí, la persona entre a partir de aquí, de 7,3, por ejemplo, no lo sé, y el objetivo ya no va a ser esta zona, va a ser esta zona. Al final, entonces, lo que está arriesgando es muy poco para un gran beneficio. El famoso ratio rentabilidad-riesgo. Perfecto, cerramos con esto el local market y nos vamos a el mundo USA Index. Vamos a ver cómo están los mercados americanos con Julio, que nos va a analizar. Bueno, por los tres primeros índices, ya sabéis que siempre manejamos Standard & Poor's, manejamos Nasdaq y manejamos Russell, que es lo que llamamos el gran pelotón, ¿no? Donde hay 2.000 acciones recogidas y que nos muestra el sentimiento general del mercado. Julio, vamos a por ello. Vale. Bueno, pues empezamos como siempre por el SP500. Bueno, ya venimos comentando hace semanas que ya tenemos aquí una etapa 1, ¿no? Cuando ya tenemos máximos y mínimos relevantes crecientes, el precio por encima de la media de 20. Bueno, que ya la media de 20 es claramente alcista, ¿no? Bueno, la semana pasada comentábamos eso, que la ruptura había que estar un poco atento a la ruptura de resistencia esta, porque confirmaron la semana siguiente. De momento, esta semana nos deja una vela que ha consumido casi un 40 o un 50% del cuerpo de la vela anterior, nos deja dos mechas por arriba, lo cual nos sugiere de que esta inhalación pudiera tener algo más de continuidad, ¿no? Bueno, de momento aquí el rango, mientras se mantenga en el rango 60-40 que siempre comentamos, bueno, pues no sería ningún problema para la perspectiva alcista que aún seguimos manteniendo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario continuamos con una etapa 2, ¿no? El precio ha iniciado una inhalación, bueno, de momento podríamos ver ya estos dos impulsos, incluso se podría iniciar un PC1 el lunes. Lo cierto es que ha dejado una zona bastante congestionada, lo cual, bueno, nos sugiere de que este primer patrón de compra uno que nos dé quizás no tenga mucha continuidad, con idea de que no logre superar la zona de máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, y que quizás requiera o bien un poquito de más inhalación, bueno, o una zona lateral que acabe consolidando el precio antes de iniciar el ataque definitivo, ¿no? A la zona, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Las dos mechas en semanal, por arriba me indican que ese escenario que planteas ahora, Julio, es el más probable. Probable, sí. Aparte va un poco en consonancia, ¿no? Vemos el Nasdaq, un poco lo mismo, ¿no? La ruptura que tuvimos la semana pasada, un poco lo que hemos comentado anteriormente, el corredor cansado, que venía precedida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta vela, ¿no? Es la que se ha producido la ruptura y comentábamos eso,
que lo importante sería ver un poco si había confirmación de esa rotura en la vela siguiente, ¿no? De momento esta semana igualmente, ¿no? Nos deja una nueva mecha por arriba, ha consumido en torno a un 40-50% de la vela previa, lo cual nos sugiere de que, bueno, o bien que se inicie una pequeña inhalación hacia la zona de, bueno, zona 40-60, sería perfectamente sana, la media de 20 iría subiendo perfectamente, o bien que nos haga aquí una zona de consolidación lateral, esperando que se acerque la media de 20, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente tenemos una etapa 2, ¿vale? Pero igualmente nos ha dejado aquí una zona bastante congestionada, bueno, que el patrón de compra 1 que nos pudiera dar el lunes, quizás nos dé fallo, ¿no? Y bueno, nos exija o bien una consolidación lateral o incluso, bueno, un poquito de más caídas a la zona de los 11.900, 12.000, ¿no? Donde tiene esa zona de congestión y por donde viene la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda una semana un poco de definición, ¿no? A ver qué tal, cómo se va dilucidando esta parece que inicio de inhalación, ¿no? Y si nos vamos al Russell, pues aquí un poquito más claro, ¿no? Eso que comentamos de la inhalación, ¿no? Porque, bueno, la rotura en semanal, bueno, la vela de esta semana sí que ha consumido casi un 80-90% de la vela previa, ¿no? Dejándonos incluso lo que sería una top tail encubierta que nos sugiere más continuidad de inhalación, ¿no? Que bueno, que como hemos comentado, bueno, tampoco sería nada preocupante dentro de la etapa 2 que ya tenemos en este marco temporal, ¿no? Ya, bueno, sobre todo que se confirmaría si al final nos deja un mínimo relevante después por encima de la media de 20, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues tenemos continuidad de la etapa 2, ¿vale? Igualmente, ¿no? Para el lunes, con esta bottom T que nos dejó el viernes, podíamos tener un patrón de compra 1, pero que, bueno, según vemos aquí, la verticalidad de la caída, pues, bueno, en torno a un 77%, nos sugiere de que este primer patrón de compra 1 pudiera darnos fallo, ¿no? Un poco en consonancia a lo que hemos comentado, ¿no? Y que se produzca aquí una consolidación lateral, un poco con idea de que se vaya acercando la media en semanal, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que un poco semana de consolidación, un poco de toda esta subida de estas últimas semanas y esperar a ver por dónde acaba rompiendo, ¿no? Sí, importante ahí destacar cómo está haciendo el giro de esta inhalación fuerte en zona de soporte menor. Sí, Para claro. que veáis recalcar esto, porque es muy, muy habitual y nos permite tener unos movimientos más o menos claros, esperados de los índices o del gráfico que sea. Perfecto, Claro, venga, vamos a aquí ver las. por comentar un poco, Sí, quizás sí, lo sí. más lógico sea esto, ¿no? Y que ya el siguiente sea el interesante, ¿no? ¿Vale? Veremos a ver, porque la vela de esta semana en semanal es bastante Y sugiere, contundente. un poquito de más Sí, caída, ¿no? De que sí, esto se venga sí, quizás más abajo, ¿no? quizás un poquito, sí. Lo iremos viendo a lo largo de la semana. Ya sabéis que nosotros tenemos actualizaciones constantes en los distintos grupos, tanto en el formativo, que bueno, es más formativo, como en el grupo Signal, en el grupo Premium, donde estamos continuamente pues, actualizando estas situaciones. De hecho, los miércoles nos vemos en el e-meeting para ver, bueno, pues lo que planteamos hoy sábado. Vamos a ver cómo lo planteamos, cómo va ocurriendo a lo largo de la semana, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver las acciones. Nos han pedido las personas suscriptoras, vamos a ir viéndolas a través de. Déjame compartir pantalla. Vamos a ir viéndolas a través de. Entre todos, vamos a ir analizándolas entre los tres. La primera de ellas, a ver si comparto pantalla aquí. Creo que ya deberíais estar viéndolo. La primera de ellas es ALKS. ALKS, Alkermes PLC. Bueno, ciclo de vida, en primer lugar, cuando ya vemos las medias así, bueno, pues ya son un poco complejas, ¿no? Ya vemos que no es el escenario ideal para nosotros swing traders. Pero, dicho eso, vamos a entrar al detalle. No sé si me lo piden. Evolución a corto plazo, lo pide Francisco Osorio. Bueno, pues a ver, a corto plazo, fijaros cómo la vela de hace 2 semanas era claramente bajista, con una top tail encubierta, un hombre colgado, y que sugería pues, precios aún más bajos, ¿no? Y bueno, es lo que ha ocurrido, precios aún más bajos y bueno, puede tener todavía cierta continuidad bajista. Vamos a ver en diario. En diario teníamos una etapa 2, porque fijaros que los mínimos relevantes como eran crecientes, lo veis, mínimo relevante, pero ahora ya no podemos hablar de etapa 2, sino que tenemos que hablar de etapa 3, porque ya tenemos un mínimo relevante inferior. ¿Lo veis?
un mínimo relevante inferior, incluso con un cierre también por debajo, por lo tanto etapa 3. Pero lo que más me llama la atención es esta vela, ¿no? Esta vela. Esta vela, fijaros que fue verde, muy potente hacia arriba, y sin embargo ha perdido toda la fuerza y dejándonos un mensaje muy bajista. Mensaje muy bajista. Si yo veo este gráfico así, digo, buah, lo más normal es que esto tenga continuidad bajista. Sería lo suyo. 8 de cada 10 veces esto tiene continuidad bajista al día siguiente. Sin embargo, fijaros lo que ha ocurrido, es curioso. No ha tenido continuidad bajista. Entonces esto, la verdad que me genera dudas, porque está negando este mensaje bajista de esta vela, que es verdad que no había tenido nada de penetración en la vela previa, pero que como el rango es tan grande, pues bueno, pues tenía cierta credibilidad. Entonces, ahora lo que yo pienso es que esto, bueno, pues puede tener el comienzo de esta etapa 3. ¿Qué es lo que tienen las etapas 3? A ver, lo busco aquí. Lo que tienen las etapas 3, bueno, pues son ser movimientos laterales, ¿no? Dentro de un rango determinado. Entonces, como esperamos que a corto plazo, a lo mejor el mercado americano pues rebote un poquito, porque ya ha llegado a zonas de soporte, que rebote un poquito a lo mejor, quizás eso es lo que puede ocurrir también en este valor. Es decir, que esto pueda andar subiendo y bajando, andar subiendo y bajando por aquí, haciéndote una etapa 3. Una etapa 3 en este marco temporal diario. Así que esa es un poco la indefinición que podríamos tener en este Yo, valor en los próximos días. para mí, Juan, bueno, estoy de acuerdo contigo. La Sí. etapa 3 tendríamos ya, Sí. pero para mí la clave está en la media de 200 plana, ¿no? Que acabe Aguantando, ¿no? coincide con una zona de soporte menor anterior. Bueno, Sí, la esta clave, que zona nos es haga importante. una etapa 3 y luego una etapa 4 que se venga a apoyar ahí a la media de 200. Pudiera ser. Pudiera ser si esto hace máximo relevante decreciente, pues podríamos intentar empezar la etapa 4 para que cayera hacia esta zona de los 26-17, que fijaros que nos llevaría a esta zona de soporte menor en semanal, acercándose a la media de 20 y ahí pudiera ser un buen momento de arranque. Pero ojo, si eso ocurriera, vamos a suponer que ocurre eso, y nos vamos aquí a la zona de 26, ¿por qué a esta? Porque es en diario donde hay zona de soporte muy importante y arranca desde aquí hasta arriba. ¿Nos creemos este arranque? No nos lo creemos. ¿Por qué? Porque la inhalación comienza con una gran vela sólida. ¿Quiere decir esto? Que lo más normal es que si ocurre eso, haga así y luego sea el momento clave, ¿no? Ahí es donde debería arrancar y si se produce ese arranque, es muy posible que este sea el bueno, ¿vale? Por eso decía que lo que esperaba era un marco temporal, en este marco temporal diario, era un escenario de lateralidad durante X tiempo, ¿no? Para darle tiempo, a su vez, al marco temporal semanal a aclararse, ¿no? Y a alinearse en ambos marcos temporales. Bueno, esta es la primera que nos habían solicitado. La segunda se llama Francisco Ferrando, también suscriptor, nos pide LXP. LXP, a ver qué os parece. LXP. Ciclo de vida, ¿lo veis el ciclo de vida, verdad? Fácil. Ya estamos en etapa 2, en este marco temporal, y ahora, pues bueno, fijaros cómo ha subido con bastante fuerza desde la zona de los 9,86, ha llegado a 11, estamos hablando de un 20% de subida, interesante, pero ¿qué pasa? Que después de una exhalación, es decir, alejamiento del precio a la media de 20, ¿qué suele venir? Una inhalación, ¿no? Y eso es lo que espero en este escenario, que vaya algún tipo de inhalación como mínimo hacia la zona de soporte menor, como siempre, hacia la zona de soporte menor, y que sería interesante si esto hace lo que conocemos como el acunamiento, ¿no? Es decir, que el giro, donde ocurra el giro, sea donde sea, vamos a ponerlo aquí, ocurra siempre por encima de una media de 20 alcista. Sería muy interesante este valor para subirse al carro en ese momento, tanto en marco temporal semanal, fijaros cómo estamos cambiando de swing a core trading, porque fijaros qué movimiento fluido tiene, un movimiento muy fluido que podría llegar con objetivo final en la zona de los 15,50 más o menos. Así que es un valor muy interesante para el medio plazo, si nos hace esto que tenemos en pantalla. Si vamos al diario, fijaros, bueno, pues nada, tiene la estructura, vamos a quitar esta que ya ha sido rota, esa resistencia, tiene estructura de media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, está ahí el otro, ¿lo veis? Máximos relevantes crecientes y desde ahí, ¿qué ha hecho? Inhalación, vale, inhalación hacia una zona de congestión, ¿lo veis? Soporte menor, ¿lo veis? Por eso decimos lo de la zona, nunca es un precio, es una zona de soporte menor y ahí es donde aparecen compradores, ¿lo veis? Y bueno, pues es un valor que ahora la caída ha sido bastante vertical, yo creo. Vamos a ver.
¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un 72%. Bueno, no tanto, parecía más. 72%. Pienso que para alinear estos dos marcos temporales lo que tiene que ocurrir es ahora un pequeño rebote aquí, un pequeño rebote, pero probablemente para luego empezar a caer y convertir esto que pueden ser los nuevos mínimos en la zona 3, etapa 3, para luego empezar una etapa 4 en este marco temporal que me coincida con una pequeña inhalación en semanal. ¿Vale? Creo que ese es un poco el escenario. Opiniones, Manu, Julio. Sí, en definitiva eso no es más que un apoyo en la zona de 10,80, 11, ¿no? Que sería la zona de soporte menor en semanal, ¿no? Sí, aquí, y en diario, aquí. Ahí, eso sería. Entonces, claro, si el precio nos llega aquí, tened en cuenta que si el precio nos llega a los 10,80, esto ya no va a ser una etapa 2, va a ser una 3 y probablemente un comienzo de una 4, para luego una 1 y luego una 2. Y en ese momento en el que en diario convierta una 2, en semanal estará alineándose también con este giro dentro de una etapa 2. ¿Lo veis? Eso es lo que buscamos con el alineamiento de los marcos temporales que vemos en el curso intermedio. Venga, esto para el XP. Vamos a ver, Manu, vamos a ver Riot. Los veo en final muy interesados. ¿Cómo lo veis? No, vamos a analizarla nosotros. Venga, etapa, el ciclo de vida, pues igual, ¿lo veis? El ciclo de vida se ve más fácil en el de 40, entonces elimino la de 20, ¿lo veis? El ciclo de vida ocurre en todas las acciones. Entonces es muy importante saber en qué momento estamos. En semanal ya estamos en lo que conocemos una etapa 1. Una etapa 1, bueno, vale. Más o menos etapa 1 o final, yo diría transición, final de etapa 4, porque de momento es verdad que los máximos relevantes continúan siendo decrecientes, tiene toda la pinta de serlo, mínimos relevantes pues siguen siendo decrecientes, pero el arranque de esta vela tan fuerte, de este movimiento tan fuerte, nos indica que puede ser el fin de esa etapa 4, ¿no? Fijaros que ha subido vamos a ver, ha llegado a subir un 138% en apenas un mes y eso es una bestialidad, ¿no? Entonces eso, bueno, es verdad que también lo había hecho aquí, y luego tuvo continuidad bajista. Pero bueno, fijaros que en este caso hay una diferencia. En este caso, durante esta subida, fijaros cómo estaba la media, siempre roja, ¿lo veis? Y ahora mismo está mucho más plana e incluso se había puesto ligeramente verde, ¿veis? Esos pequeños detalles nos indican que aquí la etapa 4 todavía estaba muy potente y aquí ya empieza a estar un poco agotada, ¿no? Porque si fuera muy potente, esta media nunca se hubiera puesto verde. Vale, entonces esto ya vemos como el grado de inclinación de esa media es muy distinta a este pedazo de movimiento tan fuerte, es muy distinto el grado de inclinación a que también es muy fuerte, pero que ya está casi plana, tanto que se ha puesto un poquito verde. Vale, por lo tanto, incipiente intento de etapa 1 en marco temporal semanal. Si nos vamos al diario, eso ya lo habíamos analizado, lo que veíamos y decíamos, oye, lo más normal es que esto, no sé cuándo lo veíamos, pero lo más normal es que esto rompa por arriba y efectivamente es lo que ha roto por arriba. ¿Por qué? Por el tipo de consolidación, ¿lo veis? De este movimiento alcista, como la consolidación se había quedado en el 30 o el 40%, lo más normal es que esto terminara rompiendo por arriba. Vale, dicho eso, ha hecho después de esta exhalación una inhalación. ¿Y la clave cuál era? La clave muy habitual en estos casos es que se caiga hacia la media de 20 y desde ahí arranque. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Desde ahí decías, oh, si supera esto es un momento de entrada. Entrada aquí, stop de aquí debajo. ¿Ok? Y arranca, pero en la misma vela, cada vez que hay esto, cuidado. Cada vez que hay esto, cuidado. Porque esto sería un patrón de compra 1 que en un escenario muy bueno, vamos, si yo lo veo en directo, entro seguro en 6,77 y stop en 6,13, más o menos, entro seguro. Y cuando veo esto, si veo esta final de sesión, me parece que me va a saltar el stop, porque no es normal que cuando arranca, no es normal que cuando arranca ya nos dé esta vela, en la misma vela, una vela de reversión, ¿no? Una top Intel. Esto es un patrón de compra 1 que me acuerdo que hablaba con un suscriptor esta semana y me decía, oye, pero es que entré en un patrón de compra 1 esta semana y me ha dado fallo. Digo, claro, en cierto modo es normal que te dé fallo. ¿Por qué? Porque fijaros, un patrón de compra 1 es un patrón alcista, ¿no? Está claro. Pero no es lo mismo un patrón de compra 1 en cualquier valor, como pudiera ser este que tenemos en pantalla, en Riot, cuando su índice, en este caso Nasdaq, está lejísimos de la media y lo más normal es que comience inhalación, ¿ok? Que entonces es muy posible que falle el patrón de compra 1, a cuando ese patrón de compra 1 en Riot o en cualquier acción ocurre con el Nasdaq cerca de la media y arrancando a la vez. ¿Entendéis? Con esto quiero decir que las acciones
viven en un ecosistema que se llaman mercado, no viven aisladas y se comportan aisladas. No, normalmente se ven influenciadas por movimientos del mercado, ¿no? Y sobre todo si los movimientos son fuertes, ¿no? Entonces, si el mercado está cayendo con fuerza o empieza a caer porque ha subido muchísimo, lo más normal es que los patrones de compra uno den más problemas, ¿no? El patrón de compra uno, cualquier patrón de compra, lógicamente. ¿Por qué? Porque el mercado arrastra hacia abajo, el dinero sale del mercado y por lo tanto no hay escenarios muy alcistas. En este caso de Riot me ha generado esta duda y ahora es cuando ha caído, ¿verdad? Y ahora ha caído con fuerza y se ha ido a la zona de soporte previo e incluso lo ha perdido. Viendo cómo es la semana, no me extrañaría absolutamente nada, como es la vela semanal me refiero, no me extrañaría que hubiera cierta continuidad bajista. Por lo tanto, espero en Riot cierta continuidad bajista más abajo, no sé si a la siguiente zona de control estamos hablando de este mínimo. De este mínimo. Cuatro y medio. Sí, bueno, ahí esté antes en 5.11. Ahí está en 4,5, pero ahí este otro, aquí en 5.13, en la zona de 5.13. Pues ese podría ser una zona importante. Déjame verlo en horario, a ver cómo está esto. Fijaros, bueno, pues el ciclo de vida, claro, al ser en horario es mucho más rápido, ¿no? Pero veis que el ciclo de vida siempre es lo mismo. Y ahora estamos en una etapa 4. Fijaros que de toda esta caída, que es bastante potente, de momento el rebote ha sido muy pobre, muy pobre y por debajo de la media de 200. Esto indica mucha debilidad. Por tanto, esto me reafirma en continuidad bajista que pudiera irse a ese hueco. Por esto lo decías, Manu. Y es que estoy viendo, o sea, así como en el diario, donde lo habías parado, o sea, 3 velas atrás, podría ser un posible patrón blast alcista, cuando es un blast que falla, digamos que suele tener una caída fuerte. Sí. Entonces, por eso ya ha empezado la caída. Lo que considero que en el horario ahora está haciendo un patrón blast bajista. Entonces, ahora lo que hará es el pullback a la media de 200, a hacer esa pequeña inhalación hacia esa zona antes de seguir cayendo hacia los 4,5. Pudiera ser. Eso que puede hacer. Sí, comparto ese escenario. Yo en términos semanal veo continuidad bajista y sí, es un fallo de ruptura de continuación alcista que nos da la vuelta. Por eso es muy importante la gestión de los stops. Al final, tú aquí estabas arriesgando pues un 8,41 más un 9,41. Pero claro, te evitas, pues esta vela que es un 18, no, un 13, y te evitas la continuidad. Es muy importante siempre tener el escenario, el cinturón de seguridad. Acordaros que lo asociamos al coche, ¿no? Cuando te sientas en el coche, lo primero que haces inconscientemente ya es ponerte el cinturón de seguridad, lo haces de manera autómata, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, poniendo los stops correctamente, ¿no? Tal y como aprendemos en la formación, ¿no? Venga, ¿algo más que comentar de Riot, Julio? Sí, yo por comentar la parte contraria a la que decís vosotros. Venga. A ver, puede que la vela del viernes... La del viernes está. Y el lunes, si el lunes arrancamos por encima de los 5,75, ¿vale? Ya sé por dónde va, sí. Puede que eso se convierta en un checkout, sí. ¿vale? Y tengamos un movimiento fluido hacia arriba y el precio se pueda reestructurar nuevamente hacia arriba, ¿no? Aparte, si te vas al horario, ves la proporcional del impulso, ha hecho 2 impulsos, bueno, estaría en la zona objetivo, ¿no? Y no sería nada descartable esa opción. Sí. Con lo cual, la operativa es bastante sencilla, ¿no? Solamente hay que esperar al lunes. Y el lunes ves si rompe por abajo, evidentemente continúa alcista hasta la zona del hueco que hemos comentado, y si rompe por arriba, pues podría ser un checkout y tuviera movimiento fluido hacia arriba. Correcto, estoy de acuerdo. Yo lo único que semanal, esto es una vela bastante contundente bajista y sin mecha por abajo. Por lo tanto, esto me sugiere continuidad bajista. Continuidad, sí, pero ciertamente se ha frenado justo en la zona de soporte. Sí, es verdad, sí. ¿Veremos? El que yo creo que se haya frenado es por el tema del corredor cansado. Por la caída, Sí. Desde donde nace ese movimiento, lo suyo es que se pare ahí. Perfecto. Vale, pues nada, lo analizaremos. El tema que aquí tampoco estamos para adivinar, ¿no? Al final hay que tener 2 escenarios, el alcista y el bajista, y el que cumpla, ejecutarlo. Al final esto lo vamos, bueno, pues lo seguiremos en Signal en el día a día y la seguiremos bien. Nos quedan 3. Pfizer. Vamos a ver. Pfizer, bueno, en semanal no me atrae mucho. No me atrae mucho por la estructura de las medias, no por otra cosa. No me atrae mucho. Podríamos hablar de etapa 4, etapa 1, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, etapa 1, ¿vale? En diario, pues sí que me atrae un poquito más, la verdad. Ahí sí, porque ya vemos que es como está haciendo una zona de suelo, y que la superación de los 44-46, bueno, pues nos abriría un camino, pero tampoco muy interesante. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay ese suelo, sí es verdad que está lejos de la media en semanal, bueno, un 6 tampoco es mucho, y que pudiera hacer un tipo de inhalación. De hecho, ya en las medias en semanal, las mechas nos indican que probablemente esta semana sea alcista en este valor, pero fijaros que también los huecos, cuando vemos hueco durante la caída, son zonas de resistencia para la subida posterior. ¿Lo veis? Bueno, aquí no hay hueco, porque ahí lo quito. Aquí sí hay zona de precio que no toca. Podría ser, bueno, interesante si es por encima de 44-46, pero hay muchas zonas de parada antes, 46, 47 y sobre todo 40, la media de 200 plana. No le veo mucho recorrido, así que no me parece muy interesante Pfizer, ¿eh? Aunque es verdad que pudiera, si supera los 44-46, pudiera tener cierto recorrido alcista. Vamos a ver EVGO, la penúltima de hoy, en la que tenemos, bueno, pues una etapa 4 marco temporal semanal, que después de una subida muy fuerte, ha subido desde los 3,50 hasta los 7, o sea, ha duplicado un 100% en apenas un mes de subida, que se dice pronto. Bueno, pues lógicamente, ¿qué pasa? Que empieza la inhalación, ¿no? Y además en esta vela ha eliminado pues, el 80% de la vela verde previa, así que esto puede tener cierta continuidad. ¿El siguiente movimiento bajista va a perder este mínimo relevante? No. Bueno, ya sabéis que a mí no me gustan decir las cosas categóricamente porque en bolsa puede pasar de todo. Pero en nuestra experiencia, este movimiento bajista no va a perder este mínimo anterior. ¿Por qué? Por cómo ha comenzado la inhalación. ¿Lo veis? Ha comenzado con una gran vela sólida que elimina todas las velas anteriores. ¿Lo veis? Así como aquí no, empieza con una gran vela, pero no elimina los máximos anteriores y luego pierde el camino entero. Aquí lo más normal es que ocurra algo así. Teniendo en cuenta que esto lo pongo al azar. Esto podría ser aquí, aquí, aquí. Habría que bajar a hacer un análisis más profundo, a lo mejor en el gráfico horario, a ver si nos encontramos una zona de congestión, como puede ser la zona de 5,37, ¿no? De hecho, vamos a dejarlo ahí en la zona de 5,37, porque ahí en marco temporal inferior va a haber una zona de soporte. En diario, ¿qué destacaría? Destacaría, fijaros, una tremenda subida, que ¿dónde se para? En la media de 200, pero clavado. Hay veces que es milimétrico, ¿no? Entonces este concepto es muy interesante, sobre todo cuando coincide con otros conceptos como los de máximos relevantes. Es decir, si tú estás subiendo con mucha fuerza aquí, sabes que este es un punto de cierre casi matemático, ¿vale? Y esto es un poder, esto es una herramienta de poder muy grande. Fijaros ¿os acordáis lo que decimos aquí? Esto, de que cuando arranca con una gran vela sólida, lo más normal es que el siguiente patrón de venta 1 de fallo, miradlo aquí. ¿Lo veis? Como ha arrancado con una gran vela sólida que elimina 3 velas anteriores. Y fijaros, ¿qué le ocurre al siguiente a este valor? ¿Qué le ocurre? Bueno, pues que pierde, que el patrón de venta 1 nos da fallo. Es decir, esto en semanal es esto en diario. Lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿lo veis? ¿Y ahora qué esperamos? Pues caída, pero que esa caída no pierda los mínimos anteriores de los 3,62. ¿Vale? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿lo veis? Y es un buen momento de entrada. Bueno, pues esto es lo mismo, exactamente lo mismo este escenario. No sé si queréis comentar algo, Julio, Manu. Es No, que bueno. esta, coméntala a Julio, luego ya si eso comento algo más. Es porque comentaba yo en el grupo que esta la vea un poco más avanzada que Riot. O sea, que la que hemos analizado dos anteriores, que la Sí. vea que puede pasar en Riot lo que está pasando en Nevgo. En Nevgo, en mi caso, yo pienso que va a seguir cayendo. Entonces prefiero que de Julio termine de analizarla y si hay algún matiz en el que difiero o algo, ya lo comento. Vale. Sí, sí, no, yo en esta veo claro que lo normal es que tenga continuidad bajista, ¿no? Sobre todo porque uno está en una etapa 4 en semanal y que bueno, que sí, que nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1 nos dé fallo, pero de momento lo normal es que tenga más caída en torno a la zona de los $5, ¿no? Sí, fijaros aquí que estoy viendo también esto, el grado de inclinación de la caída. A ver, mirad, el grado de inclinación de la verticalidad es del 80%. ¿Qué quiere decir? Que este patrón de compra 1 inicial nos va a dar fallo. ¿Ok? Nos ha dado fallo y ahora está haciendo retest. ¿Ok? Por lo tanto, clarísimo, si veis EFGO por debajo de 6, el siguiente recorrido, pues eso, se va a ir a 5. Por lo tanto, es un importante, tienes ahí
un 15% en posiciones cortas que puede ser muy aprovechable. También es verdad que incluso vamos a ver por la proporcionalidad de los impulsos, a ver a dónde nos llevaría. Desde este, copiamos y lo vamos aquí. Mirad, a los 4,80, 4,90. ¿Lo veis? Bueno, pues pérdida de 6 a cierre, una buena opción en el lado corto hacia la zona de 4,80, 5. ¿Vale? Bien. Manu. Pon horario. Perdón, vamos a poner el horario. Entonces, yo lo que comentaría al suscriptor, me suena que lo has visto, pero de todas formas, si no es en el meeting del miércoles, lo comentamos mejor para ver por qué él vea desde el lado alcista esta parte. O sea, él consideraba que ve un patrón de compra 1 para el lunes. Entonces, eso que habéis comentado y en el horario, para mí estaría empezando a hacer el patrón de venta 1 el lunes, creo que con retest, para ir a buscar ya la cota de los 5,63. Sí, pero cuidado esto, ¿eh? Nos hizo un doble mínimo aquí. Por tanto, patrón de venta 1 después del doble mínimo. Esto le va a costar más tiempo. Sí, con retest, digo yo, que tiene que dar. Con retest. Por cómo empieza, o sea, hará el retest sí. y a partir de ahí ya sería la caída primero a 5,63 y ya veremos si cumpliría en el diario hacia la zona de los 5. Vale. En cualquier caso, la clave está, la clave aquí está en los 6, ¿no? Yo creo que está clara. La clave está en la zona de 6. Si pierde la zona de 6, aunque tenga aquí en 5,68 yo creo que se la va a ventilar. Y que se vaya con este objetivo. La duda es si supera esta, entrar. Es decir, si nos hace PC1, aquí cree que va a hacer un 6,47, en 6,47, si supera ese, entrar. Sí, eso es lo que la comenta. duda es lo que comenta. Vale, puede ser, desde luego, porque estamos en etapa 2 en este marco temporal, pero acordaros que quien manda es el marco temporal superior siempre. Entonces, fijaros que aquí en horario nos dice, oye, una pauta de doble suelo. Pauta de doble suelo es giro y para arriba. Diario nos dice, estamos en etapa 2 alcista con PC1 con retest. ¿Ok? Otro que nos dice para arriba. Sin embargo, en diario, en semanal, ¿qué nos dice? En semanal lo que está haciendo es, después de una subida tremenda, nos dice que esto es posible, que haya cierta continuidad bajista. Claro, no tendría ninguna duda de que esto tiene continuidad bajista si no hubiera esta mecha por abajo. Eso es verdad, ¿eh? Porque si fuera una gran vela sólida bajista, tiene continuidad, casi seguro. Y es verdad que ahora, claro, ese doble mínimo en horario y ese retest en diario es lo que nos hace que haya esta mecha en semanal. Por eso en estos casos en los que hay un claro doble escenario, la solución es, bueno, si pierde por debajo de 6, yo creo que hay pocas dudas, ¿no? Apertura de cortos. Y si consideras que puede ser un patrón de compra 1 con retest, analizar el ratio de rentabilidad-riesgo. ¿Que es atractivo lo que vas a arriesgar para lo que puedes ganar? Adelante, no lo dudes. Porque al final el precio es el que te estará dando la razón. ¿Que no es atractivo? Pues la descartas. Una de las dos, ¿no? Una de las dos opciones. Venga, lo hablaremos en el Signal y vamos a cerrar ya el mercado americano y con ello USA Index, la sección de USA Index con nuestros amigos de Tesla. Tesla, ¿qué decíamos la semana pasada? Fijaros, decíamos, oye, lo más normal es que esto ya empiece a dar en la caída, ¿no? Y sin embargo, aún, fijaros, escenario que no se ha cumplido. No se ha cumplido por lo menos en tal y como esperábamos, ¿no? Porque viendo el diario ya vemos que se va a cumplir, pero lo esperábamos ya aquí y sin embargo parece que va a ocurrir en la vela siguiente. Aquí vemos una subida fortísima desde la zona de los 103 hacia la zona de los 214, con muchísima fuerza, ¿no? El escenario sigue siendo de etapa 4, de etapa 4, y ahora ya lleva 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas alcistas, por lo más normal es que ya empiece algún tipo de inhalación, que ya lo esperábamos la semana pasada y que probablemente ocurra en esta. Hay una top tail de giro, y lo más normal es que haya cierta continuidad bajista. En diario el ciclo de vida también se ve aquí. Y fijaros, corredor cansado, cuando llegas a una resistencia, pero el movimiento viene desde muy abajo, en este caso desde aquí, que es cuando arranca tras la consolidación de esta importante vela roja, vemos cómo va subiendo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas. ¿Lo rompe? Sí, lo rompe, pero está agotado el corredor. Eso significa que lo más normal es que nada más superarlo, pues se vaya para abajo. Fijaros, si este arranque, que en este caso ocurrió aquí, ¿no? ¿Lo veis el arranque aquí, verdad? Si este arranque nos hubiera ocurrido, si ese arranque nos hubiera ocurrido, no sé, a este nivel,
por decirlo, esta ruptura, la ruptura de este precio, sí sería creíble. Es lo que quiero enfatizar. Esta ruptura de resistencia sí sería creíble. Esto sí quiero enfatizarlo en relación al concepto de corredor cansado, ¿no? Cuando el corredor ya viene con todo este bagaje, está agotado. Lo consigue, sí, pero no creo que vaya mucho más allá. Y eso es lo que ocurre, en esos casos lo que ocurre es que lo rompe y se vuelve otra vez abajo. Ahora mismo, incluso tenemos un pequeño patrón, bueno, casi patrón isla, no es del todo, pero lo más normal es que haya algún tipo de continuidad de inhalación. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la zona de soporte menor, zona de 180? Pues podría ser. ¿Cómo lo veis, chicos? Pues sí, muy similar a lo que comentan, ¿no? Yo creo que el lunes arrancará hacia arriba, yo creo, por cómo acabó en horario, pero lo normal es que durante la semana tenga más continuidad bajista. Sí, exacto. Fijaros, en semanal, fijaros, en horario, perdón, fijaros como ya la media ya está incluso roja, la de verde. Entonces, pero claro, sí es verdad que después de esta caída fuerte, lo más normal es que haya algún tipo de subida que arranque ligeramente alcista para luego tener continuidad bajista. Muy bien, venga, pues con esto, Maru, no tienes nada que comentar sobre Tesla, ¿no? No, en este caso no. Venga, perfecto. Pues con esto, entonces, dejamos cerrado USA Index y nos vamos a saltar ya directamente a la penúltima sección del resumen semanal de trading número 116 de hoy y nos vamos a ver cómo está esto. Después de unas grandes subidas, bueno, pues lógicamente le toca ya descansar un poquito. Veíamos aquí el gráfico temporal semanal, cómo habíamos entrado en una etapa 1, incluso ya incipiente, decíamos, es posible que incluso una etapa 2, porque ha eliminado en una misma subida dos máximos relevantes, pero decíamos ya que, bueno, pues después de 4 velas lo más normal es que ya empieza algún tipo de consolidación. Fijaros cómo la vela anterior, la semana previa, no la que acabamos de finalizar, sino la anterior, vamos a ponerlo un poco en grande, vemos cómo había eliminado pues casi el 100%, el 90% de la vela previa, y eso ya nos suele indicar, bueno, pues caída, ¿no? Continuidad de caída. Eso es lo que ha hecho esta semana, seguir continuidad de esa caída, y ahora está acercándose ya a la zona de soporte menor, que es la zona de los 21.240. Bien, bueno, eso está perfecto. En este marco temporal es ideal y habría que estar atentos a ver cuándo ocurre el giro, pues puede ser un movimiento importante. Claro, esta caída en semanal nos obliga a finalizar la etapa 2 en diario. La etapa 2, fijaros, y además lo está finalizando con lo que conocemos como un techo redondeado. Techo redondeado. Y cada vez que hay un techo redondeado con estos, ya sabéis que habemos dos tipos de techo, ¿no? O techo en V, o techo redondeado. Los techos en V, que son una V invertida, lógicamente, esos son más fáciles de superar. Los techos redondeados son más difíciles de superar. Por una razón muy sencilla, porque aquí hay, pues si es en V, ¿cuánta gente hay enganchada arriba? Poquitos. Y si es en techo redondeado, ¿cuánta gente está enganchada aquí? Pues muchos. Y esa gente que compró en torno a 24.000 y ahora está en 21.000, está perdiendo un dinero. ¿Y qué va a hacer toda esa cantidad de gente cuando el precio llegue y se acerque a esos 22, 23? Vender. ¿Y qué va a hacer al precio? Caer. Correcto. Por tanto, esa es la razón por la que tras techos redondeados, el primer patrón de compra 1 suele dar fallo. Entonces, este patrón de compra 1, que posiblemente lo dé pronto, no sé si ya está en zona de soporte menor, ya está en zona de posible giro, cuando lo dé, lo más normal es que se meta por encima de este soporte previo, que se meta aquí hacia arriba, pero que cuando llegue a esta zona no pueda. Y ahí es donde va a hacer otra inhalación. Y esta inhalación, si quieren semanal continuar con esta estructura de etapa 1, lo más normal es que dé fallo y que arranque otra vez hacia arriba. Y entonces ese segundo arranque sí pueda ser el bueno, para llegar hacia los 25.000, que al final es la siguiente cota. Hace 25.000, sí, 25.000 tal cual, es la siguiente zona de objetivo. Así que este es un poco el escenario que veo en Bitcoin. Si queréis comentar algo tal, lo hablamos, y si no, continúo. Yo veo que mientras esté en el rango lateral de 20.000 a 25.000, por la pega que has comentado en el lado alcista, o sea, es decir, para comprar en 20.000 que en 24.000, sé que estamos hablando de un 15% de rentabilidad aproximadamente, pero por esas pegas, digamos que en ese rango yo es en el que no compraría en largos. Entre 20 y 25.000 esperaría que rompa por la media de 200 en semanal, y a partir de ahí es que ya es un movimiento fluido a su izquierda, y así que... Sería interesante. Vale. Perfecto, vamos a ver el Ethereum.
Vamos a ver el Ethereum. Bueno, pues aquí tenemos la etapa 1 ya en este marco temporal, clara, no hay dudas, con ya muchos cierres por encima de la media de 20. ¿Y qué pasa? Que después de una subida muy fuerte de 1150 a 1700, bueno, pues está empezando la inhalación, es lo suyo, ¿no? En gráfico temporal semanal, pues también tenemos etapa 3 ya en este marco temporal, ya una etapa 3. Vemos como ya la media, el precio está cortando la media, por fin. Hasta ahora no lo hacía, lo veis, cerraba siempre por encima. Ahora ya está cortando y esto es una etapa 3. Zona a vigilar, sin duda alguna, los 1500. ¿Por qué rebota aquí? ¿Por qué queréis que rebote aquí? Bueno, porque es la zona de parada lógica, ¿lo veis? Porque hay un mínimo relevante. Esta es la zona de parada. ¿Y ahora qué sería lo suyo tras esta caída también bastante potente? Bueno, pues que hiciera un tipo de inhalación. Pero, en mi opinión, lo que puede hacer es inhalación, para luego a lo mejor romper esto y tener cierta continuidad bajista. Y lo interesante sería que en semanal esta continuidad bajista terminara por encima de esta media de 20 que ya está claramente alcista. Entonces, fijaros, esto con las tres medias juntas puede ser un buen movimiento alcista dentro de pocas semanas, porque es el escenario Blast que Julio nos comenta tan habitualmente y que es la siguiente sección del resumen. Pero si ahora cayera y se apoyara a la media de 200, Julio, de verdad que puede tener buen recorrido, ¿verdad? Sí, sí. Y aparte coincide un poco también con el planteamiento en diario, ¿no? Pero la media de 200, bueno, ahora que hiciera una etapa 3, un nuevo patrón de venta 1 y que al final se acabara apoyando también la media de 200 plana ahí, ¿no? Que coincide con la misma zona en semanal, ¿no? En Sí, torno a sí. los 1400, 1440, ¿no? Sí, sí, muy, muy de acuerdo. Así que pues está generando una tormenta perfecta, podríamos decir, ¿no? Tormenta alcista perfecta, podríamos decir, en este Ethereum. Vale, venga, pues con esto dejamos ya este tercer bloque que está dedicado al mundo cripto y nos vamos ya al mundo Blast de Julio, en el que, bueno, ya sabéis que para la versión básica pues ponemos unas cuantas acciones, en la versión premium pues lógicamente tenemos unas cuantas más y además con análisis y detalle de algunas de ellas. Y hoy aquí en directo, en resumen semanal de trading, pues nos va a dar la visión de unas cuantas que pueden ser interesantes. Julio, todo tuyo. Vale. Bueno, pues como todas las semanas, tenemos una lista en torno a los 25 o 30 valores. Vamos a comentar aquí algunos que nos parecen interesantes, ¿no? El primero es APDN, que creo que ya lo comentamos la semana pasada, pero sigue pareciendo bastante interesante, ¿no? Bueno, primero venimos de una etapa 4 muy vertical, bueno, un gran spike, y como siempre decimos que cuando nace desde abajo lo normal es que suela corregirlo, si no al 100%, al 80-90%, ¿no? Como efectivamente ha ocurrido aquí, ¿vale? Aquí tuve un siguiente gran spike que igualmente, bueno, corrige, dejándonos aquí una zona de doble mínimo, en lo que sería el fin de esta microetapa 4, y ya podríamos ir pensando en una etapa 1, ¿no? Por la media de 20 ya alcista, esta semana nos ha dejado una top Intel, pero con un grado de penetración mínimo en la vela previa, bueno, y quizás pueda ser la antesala de un movimiento interesante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues ahí vemos la formación de un amplio suelo redondeado, como tenemos las tres medias muy juntas, próximas a juntarse, bueno, lo que podría ser esta semana el acunamiento y antes de hacer el impulso potente que esperamos, ¿no? Por encima de esta zona, ¿no? Un movimiento bastante fluido y, bueno, interesante cuanto menos para seguir, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra, ¿vale? APRN Blue Apron, una etapa 4 también, que parece que pudiera finalizar con la formación de este suelo redondeado, ¿vale? Bueno, podría iniciar lo que sería una etapa 1 simplemente, pero bueno, tiene bastante potencial también, ¿no? En diario, bueno, vemos lo que sería la formación de un amplio suelo redondeado. Como el jueves nos dejó una gran vela sólida, que de momento no ha tenido continuidad sobre la media de 20, bueno, seguida de una pequeña bottom tail, ¿no? ¿Vale? Lo que sería esta zona de soporte del hueco que nos dejó aquí, bueno, y que pudiera tener un movimiento interesante, ¿no? Solamente que se venga al máximo relevante premio, estaríamos hablando de en torno a un 50%, ¿no? ¿Vale? A ver. Otra que me parece bastante interesante es Calera Publix, ¿vale? Valor, bueno, de una etapa 4 tremenda, ¿no? Pero bueno, ya nos ha dejado aquí una zona clara de suelo con un triple mínimo, ¿vale? Y parece, bueno, que quiere iniciar lo que sería simplemente la inhalación, ¿no?
a una distancia de un 67% de la media. Bueno, y en diario, bueno, en diario ya vemos aquí cómo inicia lo que sería la formación de un suelo redondeado. Ya tendríamos una etapa, bueno, una etapa 2, ¿no? Ya superado los 3 mínimos, incluso el cuarto máximo relevantes previos, ¿vale? Y nos ha dejado aquí una especie de bottom tail encubierta justo sobre la media de 20, ¿no? Entonces, bueno, un valor que podría tener un movimiento interesante por encima de la zona de los 8.17, 8.20, bueno, solamente el máximo relevante previo, estamos hablando de un 68 o 70%, ¿no? Entonces, bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, os digo, os dejo una lista bastante amplia por ahí y el último, bueno, que quería comentar es Finbi, bueno, etapa 4, un valor de reciente, no tiene mucha historia de cotización, pero bueno, tenía una etapa 4 y ya podríamos hablar de lo que sería una etapa 1, ¿no? Ya tiene mínimo relevante creciente, bueno, máximo relevante creciente que va a tener ya, 2 cierres por encima de la media de 20, bueno, y lo que podría ser un patrón 1, 2, 3 en semanal, ¿no? Y en diario, bueno, la formación de un amplio suelo redondeado y cómo nos deja aquí una bottom tail encubierta justo sobre la media de 20 en zona de soporte menor, bueno, y que pueda tener buen recorrido también, ¿no? Pero bueno, yo os digo, ahí en una lista de unos 30 valores para que seleccionéis los que más os gusten y más se ajusten a vuestra operativa y lo que siempre decimos, ser riguroso con la estrategia con este tipo de valores que son bastante volátiles, ¿vale? Pues Importante poco esto más, último, muy bien, importante esto último de siempre, pero eso para Blast y para cualquier cosa. Al final, la clave del éxito, entendiendo por éxito la sostenibilidad en el mercado, es el control de las pérdidas. Eso es cuando tu escenario no te sale y sale mal, las pérdidas sean limitadas. Vale, venga, pues nada, vamos a ir despidiendo este número 116 ya, resumen semanal de trading. Solo agradeceros tanto a Julio, Manu, que estéis aquí con nosotros. Y bueno, nada, ya sabéis que si queréis cualquier consulta, lo podéis ver, lo podéis hacer a través de info@seedsmentor.com o a través de las distintas redes sociales. Y poco más, que si os ha gustado el vídeo, le dais al me gusta. Y que más, sí, que tenéis una semana de prueba o incluso 2 si queréis de la plataforma para poder ver cómo trabajamos internamente. Nada más, que tengáis un buen fin de semana y una buena semana de trading. Cuidaros. venga, hasta luego. Chao.